Hola hermanos, el día de hoy, 23 de septiembre del 2023, pues sí, vamos, es sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos la memoria obligatoria de uno de los más grandes santos del siglo XX, santazo, pero santazo por donde lo quieran ver. Es extraordinario, o sea, la figura del Padre Pío es extraordinaria, no hay manera de describirlo, es decir, es que miren, por donde lo quieran ver, o sea, su obra, su carisma, sus dones, las gracias que el Señor le concedió desde tan temprana edad, porque realmente toda la vida estuvo acompañada de esas gracias tan particulares, que pues no sabemos, oigan, realmente es una cosa extraordinaria. Bueno, vamos por partes, a ver si logro ser breve, es difícil ser breve, con Francisco Forgione, ese era su nombre, así fue bautizado. Él nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina. Pietrelcina es ahí cerca en el Benevento, ¿no? En la zona sur de Italia. Más bien diríamos que en la zona de la Campania, ¿no? Pero bueno, igual. Pues bueno, era de una familia muy humilde, muy sencilla, le pusieron Francisco porque se lo encomendaron a San Francisco de Asís. Su papá se llamaba Horacio y su mamá se llamaba María Josefina. Como les digo, gente muy pobre. Él desde los 5 años, la primera visión que tuvo fue del Sagrado Corazón de Jesús. Sin comentarios de mi parte. Y luego se le apareció la Virgen Santísima en varias ocasiones. Él desde los 5 años le prometió al Sagrado Corazón que estaría consagrado de por vida a él, y por eso sus oraciones al Sagrado Corazón de Jesús son muy preciosas, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero. Eso es el Padre Pío el que lo decía. Bueno, vamos, entonces decide ser monje, ser capuchino. A ver, prácticamente su vida giró alrededor de su parroquia. Ahí en Pietrelcina, al inicio, pues sus primeros años, la consideraba prácticamente su segunda casa, Santa María de los Ángeles, y resulta ser que hubo un fraile que ahí del monasterio de Morcone, que no quedaba tan lejos, unos 20, 30 kilómetros tal vez de Pietrelcina, y él pasó por ahí, se llamaba Camilo, y eso le impactó la vida al Padre Pío, a Francisco todavía, y entonces decide ingresar como fraile. El problema es que no tenían los medios para sostener a Francisco, y el papá se tiene que ir en primer lugar para Estados Unidos, luego a Jamaica, y luego termina en Argentina, y todo para poder ayudarle a él. Se fue desde 1898 para Estados Unidos y ya para 1910 está en Argentina. Como les digo, a los 15 años es aceptado pues en 1903. Algunos dicen 1902, pero es otra cosa, porque ya será como novicio, llegará en 1902 al monasterio, pero en 1903 es aceptado como novicio. Ahí se le cambiará el nombre a Padre Pío. Termina el noviciado pues a los 2 años, ¿no? En el 94, y luego empieza el asunto, ¿no? Porque hay un montón de milagros que ya se le empiezan a atribuir antes de la profesión de votos. La profesión de votos la hace en 1907 y es ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910, pero ya empieza a tener varios dones. En primer lugar, el don de la bilocación, o sea, se encontraba pues al mismo tiempo en 2 lugares, y hay un montón de testimonios sobre esto. Luego el diálogo con el ángel, con su ángel de la guarda. Él tenía un diálogo permanente con su ángel de la guarda. Luego el otro tema, va a ser el primer sacerdote estigmatizado, ¿no?, de la historia. Él fue, como les digo, ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la catedral de Benevento, ¿no? Ahí pues, y luego se va a su casa porque era muy frágil de salud, y entonces estuvo en su casa hasta 1916. Hay algunas historias un poco también particulares. La gente lo adoraba, oigan, lo requete querían, era una cosa extraordinaria, y ya desde 1910 comienza a sufrir los estigmas. O sea, algunos dicen 1911, pero son estigmas invisibles. O sea, tenía el dolor, pero todavía no eran visibles los estigmas. Las marcas en las manos, en el costado, en los pies, todavía no eran visibles. Van a empezar a ser visibles en 1918 y van a durar 50 años hasta 1968. Un 20 de septiembre comenzaron, y por eso desaparecen a los 50 años. Él va a morir 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, para que vean ustedes. De hecho, hay relatos bellísimos, ¿no? Y ahí están los videos. Insisto, es el primer sacerdote estigmatizado de la historia, No ha habido otro. Padre, San Francisco de Asís no fue sacerdote. San Francisco de Asís fue diácono nada más, no fue sacerdote. O sea que él es el primero. Evidente, eso creó un revuelo, tantísimas. Bien, ya lo habían trasladado para 1916 a San Giovanni Rotondo, ahí se va a quedar hasta su muerte, pues ahí está sepultado.
Bueno, sepultado no, está en una urna. Ahorita les pongo una de las fotos que he tomado yo ahí precisamente en San Giovanni Rotondo, que tuve la gracia el año pasado, ¿sí, no? El año pasado, por segunda vez de estar ahí en San Giovanni Rotondo, y pude celebrar la Santa Eucaristía en el altar donde celebraba misa diariamente el Padre Pío. Unas gracias de esas que yo, por Dios se lo digo, que en mi vida soñé tener. Pero bueno, ¿qué más? Entonces empiezan las investigaciones por si era falso lo que él decía. El obispo en un primer momento dijo que no eran falsas ninguna de las ¿cómo se llama?, de las manifestaciones que él tenía. Al contrario, eso no venía del demonio, pero vinieron los ataques de los enemigos y un montón de cosas. Lo acusaron hasta de verse con mujeres a escondidas. Nada de eso, o sea, todo eso probó ser sencillamente los ataques de los envidiosos y de los que querían hacerle daño. Ya les digo, él tenía sus hijas espirituales, eso sí, y les tenía mucho cariño y realmente, pero vamos, completamente la cosa más transparente sobre la faz de la tierra. Pero lamentablemente desde 1923 hasta 1933 lo recluyeron en el convento. No permitían que nadie se le acercara sin ninguna comunicación escrita ni nada, y él, obediente, así le había dicho el Señor, de todas maneras, que le iba, antes de entrar al noviciado se lo dijo, que iba a sufrir mucho. Y bueno, el Padre Pío se ofreció como una víctima y de ahí vino. Bueno, 1933 ya finalmente se le permite, ya se imaginarán ustedes, las cantidades de gente. Para 1940 decide hacer su obra más grande sobre la tierra, decía él. Claro que él sabía muy bien que desde el cielo iba a ser mucho más bien, ¿no? Pero era el hospital ese hospital que está ahí en San Giovanni Rotondo, que se llama precisamente la Casa del Alivio del Sufrimiento, debería de ser, ¿no? Casa di Sollievo de la Sofferenza. Y solo que también vendrán las críticas, porque claro, el hombre no iba a andar de administrador, era lo que él andaba haciendo, era el bien, y entonces lo empezaron a acusar, y sobre todo lo acusaban de ser el monje más rico del mundo. Claro, pasaba mucho dinero para la construcción del hospital, y eso ya finalmente, por acuerdo con la Santa Sede, se decidió que dejara la administración en manos de otras personas, y él sencillamente pues siguió trabajando en su favor. Se inauguró el hospital en 1956 y bueno, ya les digo, es una cosa, un proyecto directamente querido por él, pues. Bueno, ya van viendo cuánto estoy hablando del Padre Pío y puedo hablar muchísimas cosas más, los milagros de Padre Pío, el sentido de la, ¿cómo les diría?, de la clarividencia que tenía para juzgar las almas cuando llegaba. Él no le daba la absolución al que él sabía que no estaba arrepentido y lo sentía y no le daba la absolución. Y vaya que era difícil. Ya saben que San Juan Pablo II se confesó con él, ¿no? Iba a ser San Juan Pablo II que en 1999 lo va a beatificar en mayo de 1999 y lo va a canonizar 3 años después, en el 2002. Precisamente, pues, yo me acuerdo de esa canonización, el 16 de junio fue del 2002. Bueno, Padre Pío, ay Dios mío, 8 minutos hablé, y hablé poquito del Padre Pío, denle gracias a Dios, y eso que hoy es sábado. Vamos a las lecturas del día de hoy. Siempre la carta a Timoteo, capítulo 6, primera, versículos del 13 al 16. Querido hermano, en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Podríamos decir amén, ¿no? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, qué bello, Te ordeno, Timoteo, le dice Pablo, así le dice, mira, Timoteito, hay de vos, pero te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida del Señor. Ese es el límite. Yo no soy fiel sencillamente cuando me están viendo. Mi fidelidad debe ser una actitud permanente, siempre, irreprochable, que cumplas. Se te encomendó una tarea, cúmplela y cúmplela bien y haz todo lo posible para santificarte a través de ello. Por eso, hasta que venga el Señor. ¿Cuándo va a venir? Él se va a manifestar, Él lo va a dar a conocer, se dará a conocer en el momento de su venida y se acabó. Lo tuyo es mantente fiel e irreprochable. El Evangelio, Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15.
En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios, lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya ven las inmensas diferencias entre Lucas y Mateo, ¿no? Con la parábola del sembrador. Acuérdense que en el caso de Mateo es el tercer discurso, es el discurso en parábolas que hemos escuchado del capítulo 13 de Mateo, y comenzaba precisamente con esta, la parábola del sembrador. Solo que allá era a la orilla del mar, ¿no? Jesús se sube a una barca y empieza a enseñar. Bueno, aquí es, Jesús va de camino, se le suma a la gente y en lo que va de camino les dice: ay, Padre, entonces ¿quién dice la verdad? Los dos. Los dos, es decir, aquí no se trata de, eso no es un reporte histórico, fotográfico, periodístico. Bueno, de todas maneras, hasta los periodistas no dicen exactamente las cosas como son. No todos, claro. Pero bueno, fíjense ustedes, aquí es un relato con una catequesis. Además, hay una grandísima diferencia. En Mateo, unos producen el 100, otros el 60, otros el 30. Aquí es todo el 100. La semilla produce el 100. Bueno, son imágenes bellas. En el fondo es la fuerza de la palabra. Es esa palabra que depende del terreno en el que caiga. Y el terreno ya es asunto mío y asunto suyo. Es decir, cada uno de nosotros. ¿Qué produjo el Padre Pío? Alguna cosa. No, el 100, más del 1000%, porque sigue produciendo, sigue haciendo tanto bien el Padre Pío. Entonces, su intercesión y su amor por la gente es eso, ¿no? Ser hijo espiritual del Padre Pío debe ser una cosa extraordinaria, digo yo. En el sentido, yo quisiera también ser un hijo espiritual del Padre Pío. Pero no sé si me explico. O sea, es este camino que debemos hacer. Pues no, mantente fiel e irreprochable. Eso es. De eso se trata, para que la semilla produzca el buen fruto. Por el tiempo, hagamos oración. Esta oración, cuidado, es al Padre Pío de San Juan Pablo II, no es del Padre Pío. Esta vez he decidido no hacer una de él, sino además hay una muy bella, pero esta es de San Juan Pablo II pidiéndole al Padre Pío: enséñanos, te rogamos, la humildad de corazón para estar entre los pequeños del Evangelio a quienes el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Danos una mirada de fe capaz de reconocer inmediatamente en los pobres y en los que sufren el mismo rostro de Jesús. Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos la tierna devoción hacia María, Madre de Jesús y nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrenal hacia la patria beata, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar por toda la eternidad la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Padre Pío de San Pío de Pietrelcina, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado para todos.